Hola a todos, mi nombre es José Astorga Fuentes y soy médico residente de tercer año del programa de la especialidad de Medicina de Urgencia USS. Y el día de hoy les traigo una nueva entrega. En esta oportunidad vamos a comenzar con un pequeño caso clínico. Les pido que imaginen que se encuentran de turno y que suena el teléfono. Es el médico regulador del SAMU que los llama para informarles de que a su centro va un paciente adulto mayor de 70 años aproximadamente, es hipertenso, le dicen que va en sopor y que los signos vitales son los siguientes. Tiene una frecuencia cardíaca de 39 latidos por minuto, una presión arterial de 48,32, una frecuencia respiratoria de 15, satura 96 a una FIO2 ambiente, afebril y con un hemoglucotés de 42. Solo tenemos el antecedente que falleció su hijo hace 2 semanas y que el tiempo estimado para el arribo es de 5 minutos. Entonces, la cara del residente es de esta forma ante un paciente que viene en sopor con una frecuencia cardíaca muy bradicárdico, una presión arterial de 48,32, está hipotenso, hipoglicémico. Ojalá el SAMU le administre al menos glucosa. Ingresa al reanimador, realizamos cierto la evaluación primaria. En esta de forma ordenada vamos a ir a suplir las funciones que encontremos alteradas y tiempo dependiente en nuestro paciente. En este caso, el paciente se le administra volumen, noradrenalina, se le aporta con un poco de oxígeno, al menos por naricera. em, el SAMU le administró glucosa y nos habla la enfermera a los minutos después que el paciente sigue hipotenso y sigue bradicárdico. Sigue con 39, la presión muy similar a la que ya tenía. Seguimos realizando, ¿cierto?, de forma reiterativa la evaluación primaria de nuestro paciente. Y pensamos, ¿qué más podemos hacer? Se le toma GEM, se le realiza eh, todas las intervenciones que podemos realizar en nuestro reanimador. Y bueno, piensa el residente administrarle adrenalina. ¿Qué más podemos hacer con el paciente? Y con la adrenalina, la frecuencia cardíaca llega a 46, la presión arterial 59,41. O sea, las modificaciones no son tales como al menos las esperamos. Le administramos volumen al paciente, realizamos la ecoscopía al lado de la cama del paciente y va a hablar con el otro residente de turno, a plantearle el caso y a discutirlo, a ver qué más podemos hacer, dice este residente de turno. Bueno, hoy les traigo un tema que es la intoxicación por beta bloqueadores. Puntos que quiero que se lleven para la casa, terminando esta presentación. Debemos conocer sí o sí la farmacología de los beta bloqueadores. No es lo mismo un beta bloqueador que otro beta bloqueador y lo vamos a ver más adelante. El foco, por favor, en toxicología nunca va a ser el tóxico, sino que el paciente. Perdemos tiempo contando pastillas, contando medicamentos, yendo a averiguar cuánto tomó. Nosotros vamos a jugar en el paciente y los hallazgos clínicos que este nos entregue, tanto por síntomas, ¿cierto?, como por los signos. Debemos ser ordenados en el enfrentamiento. Si somos ordenados, menos posibilidades que se nos escapen algunas cosas. Y por último, no debemos olvidar las congestas. Si el paciente ingiere algo, tenemos que sospechar si es que hay ingestas de algún otro tóxico. Algunas cifras para ir avanzando. Tenemos una mortalidad general que va de 1 a 5% por la intoxicación con beta bloqueadores. La mortalidad en el adulto mayor puede ocurrir en 1 de cada 3 pacientes. De los intoxicados que ingresan a la unidad de paciente crítico, 2 a 3% corresponden a intoxicación por beta bloqueadores y las coingestas son de hasta un 25%. 1 de cada 4 pacientes intoxicados con beta bloqueadores va a haber otro tóxico por ahí dando vuelta. ¿Cómo ocurre esto? Esta imagen que ya la hemos visto, ¿cierto?, en el pregrado, los beta agonistas actúan, ¿cierto?, sobre el receptor beta, que este está adosado a la proteína G transmembrana, la que va a activar la adenilato ciclasa y nos va a permitir la formación de este segundo mensajero que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico nos va a permitir que la proteína quinasa A activa eh, permita aperturar estos canales L de calcio y tengamos, perdón, más disponibilidad de calcio en el citoplasma y con ello, ¿cierto?, se pueda efectuar la contracción en el sarcómero entre las bandas de actina y miosina.
¿Ya? Del mismo modo, se van a abrir los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Eso es en modo general y tenemos que tener muy clara esta imagen. Estos receptores beta los vamos a tener presentes en diferentes tejidos del organismo. Pueden ponerle pausa a esta diapositiva para poder analizarla un poco más en detalle, pero principalmente beta 1 en el miocardio, en los riñones, en los ojos, en el miocardio. El agonismo de este receptor va a generar un aumento de la contractilidad, un aumento de la frecuencia cardíaca y el antagonismo, ¿cierto?, los efectos opuestos. Los beta 2 principalmente a nivel del músculo bronquial, vamos a tener broncodilatación por el efecto beta 2 agonista, como por ejemplo lo que ocurre con el salbutamol, y el antagonismo genera broncoespasmo, algo un poco complejo para los pacientes que tienen asma o los pacientes EPO. Los beta 3 los tenemos en el tejido adiposo, músculo esquelético, y ahí tenemos los efectos principales del agonismo y del antagonismo. ¿Qué ocurre si bloqueamos estos receptores? Vamos a tener que todo el efecto que hablé químicamente de la biología celular es que no se va a activar esta adenilato ciclasa y con ello no va a haber un segundo mensajero y como consecuencia va a disminuir la disponibilidad del calcio intracelular. Con ello va a afectar directamente la contracción del músculo. ¿Y qué fármacos tenemos? Esta tabla es un poco densa, también pueden ponerle pausa, pero es muy interesante saber que todos los fármacos beta bloqueadores que existen no son idénticos entre sí y tienen sus diferencias. Por ejemplo, cosas muy importantes a saber es la lipofilia, la unión a proteínas, la semivida plasmática. La lipofilia va a ir de la mano de lo que es el volumen de distribución del fármaco. En un fármaco muy lipofílico, en un paciente que tiene un gran tejido adiposo, va a tener un mayor volumen de distribución, mientras que la unión a proteínas va a estar directamente relacionada con el fármaco que va a estar libre en el plasma y que con ello podríamos ¿cómo se llama?, resolver por medio de la diálisis. Entonces, para ir mirando algunos ejemplos. Miren el atenolol, una unión a proteínas que va de un 6 hasta un 16% versus el carvedilol que tiene una unión a proteínas que es mayor al 95%. Del mismo modo, tenemos que saber la vida de la semivida de estos fármacos, ya que con ello vamos a poder ir evaluando y especulando cómo va a evolucionar el paciente en las próximas horas, ¿ya? Y los efectos que podemos ir esperando, si son o no atribuirles al fármaco. Por otra parte, también no son solo beta bloqueadores puros. Por ejemplo, el propranolol también tiene un coefecto que es bloquear los canales de sodio y el sotalol el bloqueo de los canales de potasio. Entonces van a tener otro efecto. Aquí algunos ejemplos, el atenolol, el carvedilol, propanolol y del mismo modo también los que son de disponibilidad endovenosa como el labetalol. A nivel cardíaco, ya algo les mencioné con los receptores, vamos a tener efectos. Principalmente en la resistencia vascular sistémica va a haber hipotensión y con respecto al corazón vamos a tener una disminución de la contractilidad, de la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco y de la conducción, del dromotropismo. A nivel del sistema respiratorio, vamos a tener también broncoespasmo. Nuestros pacientes pueden manifestarse con disnea, con taquipnea, ¿cierto? Y bueno, según el compromiso que haya de otros sistemas, como del sensorio, pueden también estar bradisneicos y que va a traer obviamente todas las repercusiones metabólicas y ácido base. Del sistema nervioso central, vamos a tener diferentes grados de compromiso de conciencia. Podemos llegar a tener pacientes que convulsionen, por ejemplo, en la ingesta del propanolol, y el compromiso de conciencia también puede llegar a cierto grado de profundidad, que puede ser hasta un sopor profundo o coma. ¿Algo más con estos pacientes? Por supuesto que sí. A nivel metabólico, estos fármacos también van a generar alteraciones a nivel de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Por ende, estos pacientes se van a manifestar con diferentes grados de hipoglicemia. También esto va a ir de la mano con alteraciones del potasio, tanto como la hipo o hipercalemia. Y los principalmente afectos o expuestos a esto son los pacientes adultos mayores, que es los que más disponibilidad de este fármaco tienen. Ahora bien, no solamente el adulto mayor es el que puede estar expuesto a una intoxicación por beta bloqueo. Esto puede ocurrir a diferentes rangos etarios.
y cómo nos vamos a enfrentar a este paciente en la urgencia. Tenemos que ser ordenados, sí o sí. Si no, se nos van a pasar cosas. Y para ello es que tenemos nuestra querida evaluación primaria. Va a estar nuestro paciente en el reanimador y vamos a ir de la A a la E sin olvidarnos del uso del ultrasonido. En la A vamos a evaluar que nuestro paciente tenga la vía aérea permeable, que nuestro paciente no tenga secreciones en la vía aérea, podemos aspirarlo, etcétera. Podemos, según el grado de compromiso que tenga, utilizar o no una cánula orofaringia. En la B vamos a asegurarnos que tenga una buena saturación, que esté ventilando de forma adecuada, que no esté reteniendo CO2, si no vamos a tener que utilizar algún dispositivo de apoyo, aportarle oxígeno también. En la C es un paciente que vamos a evaluar cómo está su perfusión, su línea capilar, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Con ello vamos a interferir si es que esta está alterado, podemos aportar volumen, iniciar drogas vasoactivas. En la letra D vamos a evaluar el sensor de nuestro paciente, su grado de compromiso de conciencia, cómo están las pupilas, el tono de las extremidades, si es que hay alguna focalidad neurológica. En la E vamos a evaluar de cabeza a pies y en la espalda, nunca olvidar si es que hay alguna lesión en nuestro paciente, si es que hay alguna infección, si es que hay alguna herida, algún sangrado, no sé, etcétera. Y en la U vamos a ocupar nuestro ultrasonido. Si es un paciente mal perfundido, hipo, hipotenso, bradicárdico, como el caso que presenté en un inicio, podemos utilizar algún protocolo para un paciente que tenga algún shock indiferenciado, ¿cierto? Y podemos evaluar cómo está la contractilidad del corazón, cómo está la relación de los ventrículos, cómo está el pericardio, si es que hay o no presencia de derrame, a nivel pulmonar si hay presencia de lung sliding bilateral, si es que hay líneas B, si es que hay o no derrame pleural. Vamos a hablar cómo está la cava, si está pletórica, si está colapsable, si tiene líquido libre en el abdomen y eventualmente si es que encontramos la posibilidad de poder observar también su arteria aorta abdominal. Eso. ¿Qué no podemos olvidar en la evaluación primaria? El hemoglucotest y el electrocardiograma. Si el paciente está hipoglicémico, le vamos a administrar azúcar, sí o sí. Y el electrocardiograma tiene que ir también como acto seguido. Bueno, en estos momentos muchas veces hay harto movimiento, vamos a tratar de que se realice de forma prioritaria, pero sin interferir la evaluación primaria y las intervenciones que tenemos que realizar en este paciente. Ahora, el carbón activado y el lavado gástrico, mucho ojo. El carbón activado lo podemos utilizar si sospechamos que la ingesta es realmente muy grave, muy tóxica y el paciente se presenta de forma precoz en el servicio de urgencia. Estamos hablando de 20 minutos, 30 minutos, quizás 40 minutos de la ingesta y que yo sé que dicho fármaco y esa ingesta me va a generar un descalabro en la homeostasis de este paciente de riesgo vital y muy grave y lo podemos plantear y lo podemos utilizar como absorbente. Ahora bien, el lavado gástrico, por ningún motivo. El lavado gástrico ya lo hemos dejado de utilizar, se ha archi reinformado, han salido papers, etcétera, que el lavado gástrico tiene que ser primero que todo bien realizado. Tenemos que tener una sonda orogástrica, sondas con las que no contamos en Chile. Las sondas nasogástricas, la orogástrica es prácticamente el doble y son sondas por las que tienen que salir el fármaco. Si nosotros utilizamos la sonda nasogástrica, el lavado gástrico que hacemos aquí, abro comillas a la chilena, no salen los fármacos por estas sondas. Además que es un procedimiento muy doloroso, traumático, que del mismo modo le metemos suero al paciente en su estómago, aumenta la presión intragástrica, tenemos riesgos de náuseas, vómitos, de aspiración por el paciente. Entonces, es algo que va a generar más daño en el paciente que beneficio. Así que el lavado gástrico no va. Noradrenalina y adrenalina, a veces de forma empírica, si es que no sabemos qué es lo que ingirió el paciente, no está mal haberlo pensado, ¿ya? Sin embargo, es algo que no va a generar un efecto, ya que la noradrenalina y la adrenalina actúan a través de estos receptores y lamentablemente no va a producir, ¿cierto?, el efecto del segundo mensajero, ni la disponibilidad de calcio, ni la contracción. Por ende, noradrenalina y adrenalina es un efecto que en realidad son fármacos que nos van a generar un efecto de nada en un paciente intoxicado por beta bloqueadores. Ahora bien, respecto del glucagón,
este es un fármaco que sí nos va a ayudar, es un fármaco que va a actuar bypaseándose el receptor beta, actuando sobre la adenilato ciclasa, y esta nos va a permitir la presencia del AMP cíclico como segundo mensajero y toda la cascada que les hablé al inicio de esta presentación, la disponibilidad de calcio intracelular y con ello que se permita la contracción, ¿cierto? Va a mejorar frecuencia, va a mejorar la presión arterial y la sintomatología de lo que es el resultado del bloqueo de los receptores beta. ¿Cómo se utiliza? La carga va de 50 a 150 gramos por kilo y la mantención va de 1 a 5 miligramos hora. ¿Cuál es el problema? Aparte de la disponibilidad y el costo, que el costo va, el frasco ampolla entre 130 a $200, el problema es también la disponibilidad, porque lamentablemente no está presente o si lo tenés presente, no tiene más allá de 3 a 5 ampollas. Entonces, lamentablemente es un fármaco que muchas veces puede que no contemos con él. Sí podemos utilizar la insulina. La terapia de insulina, que en la siguiente diapositiva la voy a detallar, sirve porque actúa sobre el receptor, ¿cierto?, de esta insulina, adherido a proteína G. Y esta proteína G nos va a permitir, a través de segundos mensajeros, que son el diacilglicerol y el inositol trifosfato, la apertura de los canales L de calcio y también a través del receptor de reanodina del retículo sarcoplásmico, la disponibilidad de calcio liberado desde el restículo y con ello mejorar la contracción y eliminar este problema del beta bloqueo. ¿Cómo se utiliza? Es un bolo de 1 unidad por kilo más glucosa y en bomba de infusión continua posterior de 0,5 a 1 unidad por kilo hora más glucosa. Ojo, ¿cuál es el punto? Piensen, las dosis que se van a utilizar, 1 unidad por kilo de insulina, el riesgo de hipoglicemia es alto, por eso el punto de agregar glucosa. Ojo, antes de iniciar esto tenemos que tener un hemoglucotés, tenemos que tener control del potasio y los hemoglucotés debiesen ser de cada 15 a 20 minutos para asegurarnos que el paciente no haga hipoglicemia y controlar el potasio lo menos cada 30 minutos, cada 1 hora, cosa de que salgamos del riesgo de la hipocalemia y de todo lo que conlleva una hipocalemia. ¿Algo más que añadir en este caso? Por supuesto que sí. Podemos utilizar gluconato de calcio, tenemos diferentes presentaciones, una de las más habituales es al 10%, 10 gramos en 100 ml y la ampolla de 10 ml va a traer 1 gramo de calcio, que es lo que podemos utilizar y administrar en el paciente, al menos 2 ampollas de esta, unos 20 cc. Vamos a poder también utilizar lípidos. Los lípidos funcionan como una especie de quelante que va a tomar el fármaco, va a impedir que éste ¿cómo se llama? Genere su efecto, ¿cierto? Y se metabolice, entonces el lípido lo va a captar y va a ser eliminado para que éste no genere, ¿cierto?, el efecto de un beta bloqueador. Y también, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la diálisis en los beta bloqueadores que no se unen tanto a proteínas, por eso es importante conocer los fármacos y su farmacocinética. Y también podemos utilizar el ECMO. ECMO veno arterial, porque es un paciente que necesitamos suplir la función, ¿cierto?, de la bomba del miocardio. Entonces, nuestro residente, ¿qué es lo que realiza luego de ver esta presentación? Una evaluación primaria completa, correcta, ordenada, realizando las intervenciones conforme a las alteraciones que en ella va encontrando, administrar volumen, eventualmente drogas activas, calcio, ¿cierto? Puede solicitar un laboratorio completa, un point of care de GEM, de gases, electrolitos, ¿cierto? Para evaluar el estado metabólico del paciente. Niveles de paracetamol si sospecha de un intento de autolesión, un intento suicida, ¿cierto? Iniciar una terapia hiperinsulinémica y comentar esto con el equipo de unidad de paciente crítico para trasladarlo y tenga continuidad terapéutica. Nuestro paciente así se puede ir en mejores condiciones a la unidad de paciente crítico para continuar, ¿cierto?, el tratamiento y pueda salir victorioso y bajar estas tasas de morbimortalidad que tienen la ingesta de este peligroso tóxico. Puntos que recuerdo que tienen que quedar claros y a donde tenemos que enfocarnos una vez terminada la revisión de este tema. Uno, debemos conocer la farmacología sí o sí de los beta bloqueadores, los que son lipofílicos, que se adhieren más a proteínas, la semivida de los mismos fármacos. Debemos enfocarnos en el paciente y no en el tóxico. Si nos enfocamos en el tóxico vamos a perder tiempo y vamos a perder el paciente.
Tercero, debemos ser ordenados en el enfrentamiento. Si somos ordenados, van a haber menos probabilidades de que se nos pasen alteraciones que son tiempo dependientes. Y por último, no debemos olvidar las congestas porque si no vamos a pillar a nuestro paciente. En caso de, por ejemplo, una congesta de paracetamol, lo vamos a pillar al tercer cuarto día cuando ya tengamos lesiones que sean muy probablemente irreversibles. Eso es lo que les quería entregar el día de hoy y les invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el mismo canal de YouTube, acá en Urgencia OSS, van a poder encontrar esta y otras presentaciones realizadas por nuestros mismos colegas que somos residentes de este programa. Eso.